Buenas noches. En un nuevo tiempo como iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ese debería ser un ejercicio espiritual. El renunciar, dejar, abandonar todo aquello que surge en nuestro interior, pero también todo lo que surge en nuestro exterior. ¿Cómo sería importante que abandonáramos todo aquello que hace parte de nuestra naturaleza carnal? Pedro lo está escribiendo en su segunda carta, en su primera carta, en el segundo capítulo, porque se debería abandonar toda calumnia que pueda surgir. Y esto se da por ese corazón resistente a la bondad. Tú y yo como cristianos no podemos permanecer iguales. No podemos seguir siendo los mismos, no podemos caminar como camina el mundo. Tú y yo tenemos que despojarnos. Tú y yo tenemos que desprendernos de aquellas cosas que no convienen, como nos desprenderíamos de ropas sucias. Pablo habla del viejo ropaje, de la vieja ropa. Y entendiendo que no puede haber amor fraternal genuino mientras sigas teniendo esas actitudes nocivas. ¿Y qué decir de los chismes? Acuérdate que se es esclavo de las palabras que se dicen. Tú y yo somos responsables por cada una de las palabras que emitimos. Por eso la unidad como iglesia se perjudica con los chismosos. El chisme es algo que a la mayoría de las personas les molesta, pero que sin embargo están permanentemente tentados a realizarla o a escucharla. ¿Cuántas veces hemos prestado oídos a cosas que ni nos educan ni nos hacen crecer, pero sí nos pueden perjudicar en nuestro caminar? Por eso muchas veces estamos tentados a realizarlos. A muchos les gusta, les sabe, se saborean. Por eso como cristianos tenemos que despojarnos de esa práctica. La voluntad de negar a uno mismo posesiones o estatus con el propósito de crecer en santidad y compromiso con el Padre. Eso debería ser parte fundamental. Eso debería ser el fundamento de la comunión cristiana, tuya y mía como iglesia. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cuánto estás dispuesto a desechar? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar por amor a Cristo? Pero sigamos en esa primera carta de Pedro, en ese capítulo 2, y entonces leemos el 2 y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Miren, tú y yo debemos abandonar todo ese deseo que proviene de la concupiscencia. Tú y yo deseando solo aquello que pueda transformar el corazón y nutrirle el alma. Tú y yo deseando esa palabra que transforma, para que por medio de ella podamos crecer en nuestra salvación. La salvación necesita crecer y abarcar todo nuestro ser, pues en ella hay libertad, sanidad, bendición, victoria y presencia de Dios.
¿No te has dado cuenta? Muchos han sido salvos, pero no han crecido espiritualmente. Muchos caminan, se comunican, pero no tienen comunicación con el Señor. Por eso tú tienes que asistir a estudiar la palabra, como también a las diferentes reuniones. Es la única forma de meditar, crecer bien plantados en la palabra de Dios. Cuando tú realmente naces de nuevo, llegas a ser ese niño espiritual. Pero el niño tiene que ser una etapa. Muchos se quedaron como niños espirituales. Muchos se han quedado en el proceso. Por eso, si tú disfrutas de salud, siempre anhelarás crecer. Muchos se han acomodado. Siguen siendo esos viejos niños espirituales porque se negaron a crecer. Cuán triste es cuando alguien nunca crece. Cuán triste es cuando no se desea ese alimento espiritual que te lleva a crecer. Una y otra vez se ve la necesidad de la palabra de Dios y empezamos a hallar nutrición en Cristo. ¿De qué te estás nutriendo? ¿Tu apetito espiritual ha aumentado y ha empezado a madurar? Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tú y yo siendo iglesias, tú y yo caminando como iglesia, tú y yo prosperando en el caminar, para que todo nos salga bien. Todo esto por no apartarnos de la palabra. ¿Cuántos en este tiempo se han venido apartando de la palabra? Se creen muy maduros, se creen viejos en la palabra y pueden estar viejos en la salvación, pero no viejos en el crecimiento. Y entonces podemos ir a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es que la iglesia, el cuerpo reunido de creyentes, es el lugar donde el Padre habita y desea ser adorado por todos sus hijos. Por eso la palabra dice que no dejemos de congregarnos, porque es la reunión donde el Padre se hace presente, donde el Hijo se hace presente. Es la reunión de las iglesias en medio del Espíritu Santo. ¿Y para qué es esa reunión? Es para adorar al Padre, es para glorificarlo. Todo esto nos está hablando del lugar céntrico que tiene la iglesia en el plan del Padre y en la adoración que agrada al Padre. Tú y yo adorando al Padre en todo y viniendo al templo a agradecer por todo. Qué hermoso. Pero tú y yo debemos estar apartados, dispuestos siempre a ofrecer nuestras vidas como sacrificio espiritual que solo es aceptado por el Padre a través de Jesucristo. Somos piedras vivas. Somos como ladrillos en el edificio de la iglesia, edificado en la fe de Jesucristo. Somos un edificio viviente, somos una comunidad, somos una familia. El cristianismo solo se puede vivir en una iglesia. No hay un cristianismo solo. Tú y yo viviendo como iglesia en la reunión de los santos. No existe el cristiano solitario. Mientras el ladrillo permanece aislado, no tiene utilidad. Es útil. Claro, es útil. Cuando es incorporado al edificio, mientras tanto no. Mientras tanto, ahí está a un lado, botado.
Es que tú y yo fuimos creados para extender el reino de Dios por su iglesia. ¿No te has dado cuenta? La palabra nos lo dice muy claro. Nos necesitamos unos a otros. Tú no te puedes dar el lujo de permanecer aislado. ¿Y sabes por qué? Porque siendo piedra viva por el poder del Padre, debes estar entre las piedras vivas. De lo contrario, volverás a ser una piedra muerta. Pedro muestra a la iglesia como un templo vivo y espiritual con Cristo como el fundamento y la piedra del ángulo. Pablo la describe como un cuerpo. Cristo es la cabeza y cada creyente es un miembro. Ambas figuras hacen énfasis ¿en quién? En la comunidad. Comunidad de aquellos que tienen un bien común. Una piedra no es el templo y ni siquiera una pared. Una parte del cuerpo es inútil sin las demás. Pero en esta sociedad individualista es fácil olvidar nuestra interdependencia con otros cristianos. Como el Padre le llama a cumplir una tarea, recuerde que Él también llama a otros a trabajar contigo. Unidos, sus esfuerzos individuales serán multiplicados. ¿Por qué no buscas a esas personas y te unes a ellas para edificar una casa hermosa para el Padre? Tú y yo edificando una casa. Tú y yo trabajando en la edificación del cuerpo. Tú y yo como piedras vivas pertenecientes a esa comunidad. Y mire lo que dice Primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mira, al no poder ser alcanzado, ¿qué vas a pasar? Pues que te vas a convertir en tropiezo para que la confianza no pueda surgir, por lo cual solo queda la caída. Piensa por un momento a cuántos hemos visto caer. Piensa por un momento si tú has caído. Piensa por un momento todo aquello que vivías y que ahora no lo vives. Muchos en el camino van quedando. Se les va olvidando, se van enfriando, ya no tienen esa relación de pacto con el Padre que no va a cambiar. ¿Acaso no dice que nada nos puede separar del amor del Padre cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿O es que acaso fue solo emoción la aceptación? Y cuando tú vienes, la palabra acaso no dice que debe ser gozo y alegría porque estamos de fiesta en la presencia del Señor. ¿O vienes nomás por asistir? ¿Acaso no sabes que tienes un privilegio? ¿Tienes una nueva íntima relación con el Padre? Somos amigos de Él, tenemos una responsabilidad. Tú y yo elegidos para que nos convirtamos en hijos. Unos hijos obedientes del Padre. Tú y yo fuimos elegidos para vivir de acuerdo a lo que el Padre diga. Tú y yo estamos para agradar al Padre. Tenemos un servicio. Nuestro honor consiste en servir a nuestro Padre. Tenemos el privilegio de estar en los negocios del Padre. Pero algunos tropiezan en Cristo porque lo rechazan o se niegan a creer que Él es el que afirma ser. Muchos lo han tomado por emoción y se apartan de Él por el Espíritu. Las personas que se niegan a creer en Cristo cometen el mayor error de su vida. Han tropezado en la persona que pudo salvarlas y darle sentido a su vida y han caído en las manos de Dios para juicio. Muchos se han encerrado en sí mismos. Hablan de ese Dios que tienen de la mente, pero no viven el Dios del corazón. Y entonces podemos ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Realmente eres linaje escogido? ¿Realmente eres real sacerdocio? ¿Realmente eres nación santa? ¿A qué se refiere Pedro? Es que linaje escogido habla de la naturaleza. Real sacerdocio habla del servicio. Nación santa habla del proceso de santificación que lleva a cabo en nosotros, y pueblo que pertenece al Padre habla de nuestra identidad con el Padre. Es el pueblo de Dios. Es la nueva identidad. Es la identidad que tú y yo debemos tener. El sacerdote es alguien que tiene acceso al Padre y que lleva a otros hacia el Padre. Pero cuidado, tú debes ser real sacerdote conforme a la palabra de Dios. No es suponer, no es imaginar, no es decir lo que eres, es vivir realmente la identidad en el Padre. Antes solamente lo hacían los sacerdotes elegidos. Ahora cada uno de nosotros somos un reino de sacerdotes. Somos constructores de puentes. Construimos puentes para que otros puedan llegar al Padre por medio de Jesucristo. Pero muchas veces tú necesitas atravesar el puente porque has apartado el privilegio que el Señor te dio. También tienes el gran privilegio de orar por otros, de ministrar sus necesidades, de orar por sus angustias. Es que en obediencia nuestra oración tiene poder en Cristo Jesús. Tú y yo podemos acercarnos a otros al Padre. Somos un pueblo diferente. Estamos dedicados a nuestro Padre. Ya no dependemos de nosotros mismos. Nos negamos a nosotros y queremos ser como Jesús. Por eso hoy te invito. ¿Quién está primero? ¿Tú, yo o el Padre? ¿Realmente eres diferente? ¿Realmente estás dedicado al Padre? ¿Realmente sigues dependiendo de ti o te niegas a ti y quieres ser como Jesús? ¿Realmente estás separado para Él o estás separado de Él? ¿Realmente caminas en obediencia para la gloria del Padre? Es que nuestra vida debe ser dar gloria al Padre. Somos una muestra de la gloria del Padre. Es que la gente tiene que ver a Jesús cuando nos ve a nosotros. Por eso evalúa a quién ven. ¿Ven a tu yo o ven al Padre? Antes vivíamos a tientas. Sin Cristo la vida no tiene luz. Pero muchos han apagado el bombillo en este tiempo. Hoy, tristemente, vemos a muchos chocando con todo. Están sufriendo, se encierran en su amargura, en su tristeza, en sus recuerdos, en lo que pudo ser y no fue, en lo que debería haber sido, pero realmente no saben a dónde van. Mira, somos nosotros los que los podemos llevar a conocer la luz del Padre que iluminará su camino para que no se sigan dañando o chocando siempre con las mismas cosas. Déjate guiar. Realmente deja guiar el camino conforme a la palabra. Con Jesús el camino se hace claro y simple. Cuando conocemos a Cristo, tenemos el poder del Padre para poder vivir en esta vida. Con la victoria de Cristo en la cruz, podemos ir directamente, oye bien, directamente al Padre. Y qué hermoso,
porque podemos ir a la presencia del Padre sin temor y se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros a su presencia también. Por eso, cuando estamos unidos con Cristo, como miembros de su cuerpo nos unimos en su tarea de reconciliar al Padre con el hombre. Si quieres tener una fe firme en el Señor, a pesar de todo lo que pueda venir a tu vida, aún de las opiniones de los demás y aún a pesar de las etiquetas que hayan puesto a lo largo de tu vida, tienes que conocer quién eres en Cristo. Y entonces llegaríamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no teníamos identidad. Nuestra identidad era vana, perecedera, mas ahora somos su pueblo. Siendo un pueblo lejano a su identidad, no éramos dignos de su misericordia. Pero al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos encontrado su misericordia. No pierdas tu identidad. Es que tu identidad en Cristo no es una confesión doctrinal, no es un concepto teológico, ni algo para ser disfrutado al entrar a la eternidad. Nada de eso. Tu identidad en Cristo es un estilo de vida. Por eso nos podemos evaluar qué vida estamos llevando. Antes no teníamos significado, ahora lo tenemos. Antes no teníamos destino, ahora lo tenemos. La grandeza del cristiano consiste en que el Padre nos ha escogido para que le sirvamos en este mundo. Antes no teníamos misericordia, ahora no tenemos nada de qué temer del Padre. Cristo es nuestro refugio, nuestro amigo, nuestro hermano. Antes no teníamos esperanza ni éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Y no somos todo esto que el Padre nos llama para encerrarnos en nuestras casas y vivirlo solitariamente y solo vivir disfrutando de las promesas, sino para compartirlas. Tú y yo compartiendo como familia. A menudo las personas fundamentan su concepto de sí mismas en sus logros, pero nuestra relación con Cristo es mucho más importante que nuestras tareas, nuestros éxitos, nuestra riqueza o conocimiento. Tú tienes un llamado, yo tengo un llamado, y cada uno de nosotros en nuestro ambiente podemos ser los responsables de que un alma sea rescatada para Jesús. Guarda tu testimonio, porque los que miran tu vida, miran la vida de Jesús. Porque tú eres pueblo escogido por Dios, o eres de aquellos que abandonó el pueblo. Hemos sido escogidos por el Padre como su propiedad y hemos sido llamados a representarlo delante de otros. ¿A quién representas tú? Tú te puedes parar en una esquina a gritar que Cristo vive y quizás muchos te mirarán como si estuvieran loco, pero tú puedes actuar como Cristo lo haría y dar consuelo y amor, y entonces con esa actitud estarás ganando realmente almas para el Padre en Jesús. ¿Qué has hecho tú? ¿Has traído a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos al Señor? Recuerda que tus valores vienen como resultado de ser uno de los hijos del Padre, no como producto de lo que pueda lograr. Eres una persona valiosa por lo que el Padre hace y no por lo que tú haces. Si quizás has estado haciendo caso omiso al llamado de Dios a tu vida, este es el momento para que te des vuelta. Yo también lo he hecho en algún momento, pero no podemos ignorar lo que somos y para qué hemos sido creados. Es importante evaluar nuestro caminar. Es importante evaluar nuestra vida diaria. Es importante que seamos iglesia. Como iglesia es importante evaluarnos diariamente. Estamos en la tierra, una vez en Cristo, porque tenemos una misión que cumplir. Una misión que tiene dos objetivos que podemos identificar fácilmente: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Padre por medio de Jesucristo,
y para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dos cosas. Resumen y condensan de una manera extraordinaria todo el propósito de nuestra existencia en esta vida. ¿Cuál de los dos objetivos está primordial en tu vida? ¿Cuál de los dos objetivos están siendo realmente en tu caminar, tu vida espiritual? ¿Estás ofreciendo sacrificios espirituales aceptables al Padre? ¿Estás anunciando las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz? Muchas de las cosas que hacemos debemos hacerlas con el entendimiento de que esas cosas no son un fin en sí mismo, sino medios a través de los cuales podemos cumplir nuestra misión como creyentes. Pedro nos indica cómo el Padre nos capacitó en Cristo para ello. Tú y yo ya tenemos lo necesario para hacerlo. Sal de tu comodidad y empieza a caminar en los objetivos del Señor. Vivimos en medio de un mundo en rebelión. En medio de eso nosotros somos sus embajadores, suplicándole a los enemigos del Padre que se reconcilien con Él. El mundo es el campo de batalla. La cruz es nuestra bandera. La palabra es nuestra arma. La iglesia es la sede donde se nos recuerdan nuestras órdenes para marchar. La oración es el lugar de descanso en medio de la batalla. El Espíritu Santo es el agente revelador y nuestro combustible. El cielo es nuestro destino y Cristo es nuestra recompensa. ¿Cómo sería de diferente si tú y yo como cristianos entendiéramos esto que nos está diciendo la palabra? ¿Cómo sería diferente la vida de cada uno de nosotros como cristianos si realmente tuviéramos claro el objetivo para el cual fuimos llamados? Tú y yo equipados en una misión para cumplir. Tú y yo caminando en los propósitos del Señor. Tú y yo haciendo la voluntad del Padre. Como iglesia hay mucho por qué evaluarnos. Como iglesia hay mucho por qué mirarnos, pero como iglesia todavía hay una tarea por cumplir. Empieza a ser el embajador de Cristo en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio, en tu vida diaria. Tú y yo como iglesia representando a Cristo. Por eso ahí donde estás, hoy te invito a que hables con el Padre, con el Hijo, que le pidas perdón al Espíritu Santo si lo has contristado, pero también a que evalúes el camino que has llevado. Hemos venido trabajando el tema de la iglesia, porque debemos entender cómo debemos ser como iglesia. Yo no te puedo decir si eres iglesia o no, pero tú sí te puedes evaluar conforme a la palabra. Yo no te puedo decir qué te sobra o qué te falta, pero la palabra te puede exhortar. Recuerda, es a la altura de Cristo. Por eso, ahí dile al Padre todo lo que te ha faltado por hacer. Dile al Hijo todo el compromiso que vas a tener. Pero dile al Espíritu Santo que vas a disponer tu corazón para caminar con Él. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, porque una y otra vez nos exhortas, Padre misericordioso. Porque como iglesia, Padre amado, tenemos unos objetivos claros que cumplir. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque se nos ha olvidado ser iglesia. Se nos ha olvidado el compromiso que tenemos contigo. Se nos ha olvidado todo aquello que nos ha enseñado Cristo. Se nos ha olvidado que el Espíritu Santo está en nosotros, que nos reargulle para ser diferentes. Padre bueno, perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido como el mundo o peor que el mundo. Perdónanos, Señor Padre misericordioso, porque nos hemos unido, Señor, en lugar de ser un pueblo diferente. Papito Dios,
Nos ufanamos de ser el pueblo de Dios, pero no te hemos visto como Padre. Nos ufanamos de ser los hermanos de Cristo, pero no hemos tratado bien a Cristo. Nos ufanamos de ser los que tenemos el Espíritu Santo, pero lo contristamos con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Por eso, Padre bueno, queremos ser diferentes. Queremos ser realmente el pueblo del nuevo pacto. Queremos ser aquellos, Padre misericordioso, embajadores, Padre Santo, de tu Hijo. Nosotros queremos, Señor, Padre misericordioso, alcanzar misericordia. Pero también, Señor, queremos ser ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, este pueblo adquirido por ti, por medio de tu Hijo, para anunciar, Señor Padre Santo, las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz admirable. Papito Dios, hoy queremos realmente vivir como iglesia. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Damos gracias a Dios de poder compartir su palabra, de hacer esta continuación, porque ya teníamos como iglesia 1 y estamos cerrando el tema de como iglesia 2 con el verdadero compromiso, pero también con el verdadero testimonio. Un abrazo y muchas bendiciones. Gracias.